Amada Iglesia de Dios, ¿pasa a vosotros? A vos pasa. ¿Sí? Ya. Gracias, amados hermanos. Amados hermanos, pasa a vosotros. Les invito a que podamos abrir la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios, del verso 14 hacia el verso 20. Vamos a ver qué dice esta palabra de Dios. Leamos todos a una voz. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la Odisea, en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Hace unos días estuvimos en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el poblado de Chicxulub, Yucatán, y tuvimos la oportunidad de ver a muchos jóvenes. Y hubo también hermanos adultos. Uno de las hermanas adultas o de los asistentes llegó con pantalón y llegó también con aretes. Y pues fue un motivo de llamar la atención, ¿verdad? ¿Por qué estaba pasando eso? Y antes de que se explicara qué era lo que había sucedido, pues hubo algunas voces que expresaron algunas palabras, y pues entre ellas era que pues esto no era posible que sucediera en la Iglesia de Dios, y demás palabras como estas, de las cuales pues son de desaprobación. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema que, si Dios nos permite, hermanos, poder contemplar qué es lo que pasa en la vida emocional de la Iglesia de la Odisea. Estamos en la Iglesia de la Odisea y este es el título, hermanos. El siguiente, por favor, hermanos: la vida emocional de la Iglesia de la Odisea. ¿Por qué es importante hablar de este tema de la vida emocional? Porque nosotros como seres humanos, Dios nos puso en nuestro interior, en nuestra intelectualidad o nuestra biología y neurología, nos puso la capacidad de tener esa capacidad de sentir. Y pues todo esto nos lleva a que hoy en día también podemos ocupar esas cuestiones emocionales, o para bien o para mal. Y esto es lo que quisiéramos platicar el día de hoy. Hay un objetivo, hermanos, y es este que está en la pantalla: es que la congregación pueda identificar que el estado tibio de la Odisea, que es la iglesia del último tiempo, es consecuencia del mal uso de lo que percibe, siente y expresa
con su conducta. Son cosas interesantes. Lo que sensitivamente tiene, ¿verdad? Percibe, y también lo que puede pensar con su mente, ¿verdad? Y cómo eso genera una conducta para bien o para mal. Entonces esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, si Dios lo permite. Y también, hermanos, este es el contenido de este tema. Usted lo puede ver en pantalla. Es el estado de la iglesia de la Odisea, definiciones de sensación, percepción y emoción. ¿Y qué nos advierte la Biblia? Y algunos casos que hay con respecto a esto de las emociones o del estado de la iglesia de la Odisea, pues utilizando sus emociones. Y hemos visto, hermanos, en algunas predicaciones, o hemos leído en algunos heraldos, o nos hemos dado cuenta, hermanos, cómo en aquella iglesia de la cual habla la palabra de Dios en Apocalipsis, era una iglesia, hermanos, que estaba en un lugar en donde había prosperidad, en donde seguramente, hermanos, había medios económicos, el área comercial era muy socorrida, se dedicaban a trabajar algún tipo de tela que era muy importante para ellos y que les generaba buenos recursos, pero sobre todo también hablaban del colirio, que como algo medicinal era bueno para los ojos, porque seguramente tenían alguna situación en su estado de salud que tenía que ver con los ojos, y por eso era conocida. Pero también era conocida, hermanos, porque era una ciudad que se sentía muy autosuficiente, una ciudad que se sentía orgullosa, que se sentía pues que no necesitaba el apoyo de Dios, o que no necesitaba a nadie más para que siguiera en pie. Entonces, en ese lugar, hermanos, de la Odisea, había una iglesia, y con estas características que había en esta ciudad, era posible que la iglesia se contaminara de eso, era posible que también estuviera bajo esa misma influencia de autosuficiencia, y de la cual tal vez no necesitara nada. Y Dios, hermanos, nos hace pensar y nos traspasa hasta este tiempo en el que nosotros vivimos, en este tiempo de la Odisea. También nos hace pensar, hermanos, cómo estamos el día de hoy, cómo nos sentimos, cómo nosotros hacemos, hermanos, si somos dependientes de nuestro Dios, o somos autosuficientes con lo que pensamos, con lo que podemos generar en nuestras ideas, con lo económico, o con lo que a veces incluso hasta para una salud o restaurar la salud con algún remedio o algo así, a veces se puede pensar con autosuficiencia y no con la dependencia de nuestro Dios, o con alguna otra cosa, ¿verdad? Tomar decisiones para el bienestar de la familia, de la salud del matrimonio, o de la salud familiar, o de la salud en una fraternidad, o de la salud en la iglesia como tal. O sea, hay muchas cosas que podemos nosotros mirar, pero esto que vamos a tratar el día de hoy tiene mucho que ver, hermanos, cómo funcionan nuestras emociones. Y cuando habla la palabra de Dios de la Odisea, lo dice que todo eso que tenía en contra la Odisea le hacía estar en un estado, ¿qué, hermanos? Tibio, ¿verdad? ¿Apto para poder estar aprobado por Dios? No, era un estado de tibieza que Dios no aceptaba, y que por eso da esta amonestación de esta definición. Bueno, entonces, hermanos, para ver este tema vamos a ver las definiciones que les decía acerca de tres cosas de las cuales vamos a estar trabajando nosotros: sensación, percepción y conducta. Usted haga en su mente tres como columnas, ¿verdad?, en donde usted pueda entender en su mente, a su forma, qué es la sensación, qué es la percepción y qué se deriva como una conducta.
cuando se mueven las emociones, ¿sí? Entonces, definiendo sensación, hermanos, en la siguiente lámina tenemos que la sensación es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Y ahí tenemos, hermanos, los 5 sentidos que tenemos. El siguiente, hermano, por favor. Esa ya la pasó. Aquí, esa, ¿sí? Sensación es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. ¿Cuáles son nuestros órganos receptores, hermanos, de nuestros sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Eso se mueve. Entonces, esto que da lugar, hermanos, es lo que recibe la información. Este es un receptor de información. Nada más. Entonces nosotros podemos ver, les decía, en este caso, cuando se ve a esta señorita que llega con pantalón y que llega con aretes a una reunión en la que, bueno, no era una señorita, era una persona, entonces, de sexo femenino, no era una señorita que estaba en la reunión, pero llega ahí, entonces, pues se puede entender que a simple vista, hermanos, por ejemplo, si solamente con la vista se hace un juicio, puede errarse ese juicio, porque cuando ya nos dijeron quién era y esta persona que fue invitada por una familia que recién estaba conociendo el Evangelio y que les ha gustado y se han estado reuniendo, pero tienen más familiares, entonces esa familia invitó a esta otro familiar y bueno, pues esa es la explicación. Pero mientras no se sabía, entonces había como que ¿por qué está viniendo alguien así a esta reunión cuando no debería de ser? ¿Sí? Entonces, ese proceso de recepcionar información lo hacen nuestros sentidos, ¿sí? Y con nuestros sentidos podemos nosotros recepcionar. Una vez que ya recepcionamos la información, esa información que llega a nuestros sentidos pasa a la siguiente etapa. En la siguiente lámina vamos a ver la definición de percepción. Entonces, en la percepción, hermanos, se da el proceso de un proceso cognitivo que implica interpretar y dar significado a los estímulos sensoriales, además de seleccionar y almacenar información. Si ustedes ven ahí en medio de ese simbolito que hay de nuestro oído, olfato, gusto y tacto, ahora ya está también el cerebro. ¿Por qué? Porque esa información que está percibiendo la tiene que analizar, la tiene que organizar, la tiene que interpretar, la tiene que seleccionar. Y cuando ya hace esa selección, entonces de ahí se puede percibir algo o se puede generar algo, ¿sí? Bueno, pero este proceso de interpretar, organizar y seleccionar nos da la posibilidad de tener un nuevo conocimiento o del conocimiento que ya tenemos que quede bien organizado para que nuestras ideas no divaguen por otro rumbo. Y eso lo hacemos siempre, hermanos, todo el tiempo lo hacemos. Si usted cocina, sabrá que cuando fue a cocinar el primer platillo, pues primero tuvo que observar y ya después con eso que observó pudo con su percepción ya poder hacer algo nuevo o algo que le fuera para usted su propia experiencia que fuera significativa. Entonces, eso es lo que sucede con la percepción. Y cuando se da la percepción, hermanos, hay diferentes formas de ver las cosas. Miren, un ejemplo de percepción sería este que usted ve aquí en la pantalla. Hay dos personas que van a usar la sensación. Ahí hay dos personas que están utilizando de sus receptores, que están utilizando sus ojos, ¿verdad? Y uno ve de un lado y otro ve del otro. Hasta ahí están solamente recepcionando la información. Ya que está procesando la información, entonces ahora vemos la percepción. Dele un clic, por favor, hermano. Y entonces ahora ya la percepción era lo que les decía, que entonces ya empieza a funcionar el cerebro y uno lo ve de una forma y otro lo ve de otra, ¿verdad? Pero ya está la sensación y la percepción. Entonces, esto es lo que nos permite entonces a nosotros definir
Y de ahí, hermanos, entonces se deriva lo que es nuestras emociones, lo que va a suceder en nuestra vida emocional. Y las emociones más comunes que se pueden encontrar pues son como alegría, amor, o puede encontrarse también el temor, puede encontrarse también la ira, el enojo, ¿verdad? Todo eso puede encontrarse en las más comunes, porque hay muchas emociones, pero en las más comunes que pasan a usted y a mí, son esas las más comunes y de las cuales vamos a hablar para que nosotros cuando pasen cosas en nuestra vida sepamos cómo actuar y sepamos de que si actuamos de una manera, hacia dónde nos estamos yendo y hacia dónde. Y yo creo que usted lo sabe porque usted es conocedor de la palabra de Dios, pero lo vamos a enfocar con citas bíblicas para que veamos qué es lo que sucede y cómo es que todo esto que sucede en nuestra vida o que pasa cotidianamente está también escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, hermanos, si pueden darle un clic, hermano, por favor. Efesios 6:12, si alguien lo tiene y lo puede leer, hermanos, 6:12. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Amén. Gracias. Hermano, ¿puede regresarle otra, por favor? Entonces se saltó una, se nos fue una. Bueno, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. A ver, dele, por favor. Siguiente. Muy bien. Ok, esta es la que me salté yo, hermanos. Esta es la emoción. Entonces, estamos hablando, hermanos, que tenemos una columna que es de sensación, ¿recuerdan? Que entra por nuestros sentidos. La otra es de la percepción, cuando ya nuestros sentidos tienen la información y la trabajan con el cerebro, ¿sí? Esa es la percepción. Y después viene nuestra emoción, porque decía, hermanos, que de acuerdo a lo que nosotros tengamos de información y procese nuestro cerebro, puede venir una emoción que sea buena o puede venir una emoción que sea mala. Podemos tener ira o podemos tener, hermanos, un deseo de proseguir, de seguir, un ánimo, pero todo depende cómo lo procese nuestro cerebro. Y aquí dice que una emoción es una reacción que experimentan las personas en respuesta a un estímulo, evento o situación. Es un fenómeno psicológico y fisiológico que se manifiesta en la conducta, en las percepciones corporales y en la conciencia como reacción adaptativa. Entonces, esto es lo que sucede, esta es la parte emocional, por eso siempre es importante ver qué estoy viendo, qué estoy pensando, porque eso es lo que me va a generar una emoción. Y el tener el cuidado de la vida emocional, nosotros ahora en este tiempo de la Odisea, es muy importante y eso es lo que vamos a ver respecto a la palabra de nuestro Dios. Siguiente, hermano, por favor. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Efesios 6:12, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hay veces, hermanos, que no tenemos nosotros que estar lidiando con nadie de frente, ni con nuestro esposo o esposa o nuestros hijos o algún hermano o hermana, no, sino solamente con lo que estamos pensando y eso genera una reacción emocional, positiva o negativa, pero normalmente cuando hay conflictos es porque se generó una situación negativa. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que procesa nuestro cerebro para que con ese proceso, hermanos, nosotros tengamos cuidado, porque dice ahí que no tenemos lucha y ahí, bueno, tenemos que es la armadura del Hijo de Dios, ¿verdad?, que debemos de tener, pero finalmente tenemos una lucha. Y aquí pongo un ejemplo en la siguiente lámina, hermanos.
¿Qué ven ahí, hermanos? Ese caballo, ¿cómo se ve, hermanos? Como que estuviera peleando. ¿Se ve que está feliz ahí o qué quisiera el caballo hacer? Soltarse, ¿verdad? Ser libre el caballo. Bueno, fíjense, hay por ahí, ustedes lo podrán encontrar a lo mejor en internet, esta historia de este caballo. Dice que un caballo estaba ahí amarrado y viene un demonio y dice que suelta al caballo. El caballo lo que hace, se va a la finca de los vecinos y se empieza a comer el sembradío de los vecinos. Sale el dueño del terreno, del sembradío, y mata al caballo. Entonces sale el dueño del caballo y al ver que mataron a su caballo, va por su escopeta y mata al vecino. Y sale la esposa del vecino y ve que mataron a su esposo y mata al que mató a su esposo. Y luego el hijo del que mataron mata a la esposa del dueño del terreno. Y resulta, hermanos, de que pues los vecinos, al darse cuenta de todo eso que había pasado, entonces van y matan al muchacho que mató a la señora e incendian su casa. Y al final de cuentas, los vecinos le preguntan al demonio, ¿por qué hiciste eso? Y el demonio dice, yo no hice nada. Yo solamente solté el caballo. Todo lo demás lo hicieron ellos. Y así sucede, hermanos. A veces el enemigo pone algo que permite que llegue a nuestra vida y todo lo demás que suceda ya no es responsabilidad de él, sino es responsabilidad de nosotros. De acuerdo a cómo nosotros, nuestra sensación, nuestra percepción, nuestra emoción nos orilla a tener una conducta. Y esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque hoy en día, hermanos, es muy fácil que el ser humano se moleste o se dé por ofendido cuando pasa algo, y a veces ni siquiera lo hacen para que uno se moleste, pero quien lo percibe de esa manera, pues dice, es que lo hizo por mí, lo dijo por mí. E incluso hasta en las predicaciones, el hermano se subió a predicar y me dijo a mí la predicación. Y no es así, nosotros no hacemos mensajes personalizados para alguien, hacemos mensajes que edifiquen a toda la iglesia y van a funcionar, hermanos, en cada uno de acuerdo a cómo nos encontremos. Y eso es así, porque si yo me encuentro mal, voy a sentir que a mí me están diciendo todo, o que alguien le dijo al pastor o al ministro que yo estoy mal. Pero si no estoy mal, voy a sentir que gracias a Dios, porque me está alimentando, me está esforzando, me está dando un aliento para seguir. Entonces, eso es lo importante, hermanos, que nosotros vemos aquí en esto. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo juegan las emociones un papel y cómo también están escritas, o bueno, está descrito en la palabra de Dios esto que les digo, sensación, percepción y emoción y la conducta. Y esto es lo que es interesante en este momento, poder irlo viendo así de ese rumbo. En la siguiente lámina, hermanos, vamos a ver aquí dos formas de poder trabajar nuestras emociones o cómo trabajan nuestras emociones. La primera es cuando Dios el Padre, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo que nosotros tenemos como resultado de nuestra sensación, percepción y las emociones para generar una conducta, cómo trabajan en nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que ver que eso también Dios lo hizo. Proverbios 20:12, hermanos. Proverbios capítulo 20, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Cuando lo tenga, diga un amén. 20:12 dice así: el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente, ¿qué, hermanos? Entonces usted comprende que aquí en la sensación, ¿verdad?, en lo que captan nuestros sentidos,
Dice que esos los hizo nuestro Dios. Y esos los hizo, hermanos, para que Él trabaje con nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Él trabaje con lo que se desprende de eso que entra como información a nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, pues sabemos qué hacer. Ahora, la primera carta de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, verso del 1 al 4, vamos a ver qué dice nuestro Dios con respecto a eso mismo, hermanos, de las sensaciones. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra de Dios así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está hablando el apóstol Juan, hermanos, de todo lo que ellos sensitivamente percibieron con su mente, entendieron cuál era el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entendieron el plan de la salvación y ahora lo estaban replicando, ahora estaban con ese gozo, hermanos, de que quien lo escuchara pudiera entonces también deleitarse, así como ellos. Pero usted comprende entonces que hay una sensación, una percepción de lo que ha su mente coincidido de esta salvación, y hay una emoción que le permite con gozo estar replicando lo que ha hecho nuestro Dios. Y la conducta, hermanos, es esta. Fíjense cómo dice el verso 4: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que vemos aquí es cómo Dios trabaja, hermanos, con las emociones cuando nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando nuestras emociones trabajan con el Dios de este siglo, el mundo, y nuestras emociones se mueven. ¿Cómo es totalmente diferente? Ahí donde estamos, hermanos, en la primera carta de Juan, vamos a ver ahora el capítulo 2, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Díganme un amén cuando ya lo tenga. 2, verso 16 de la primera carta de Juan, dice así: porque todo lo que hay, ¿en dónde, hermanos? Y miren cómo dice: la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es de ¿quién, hermanos? Más es del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Bueno, Satanás, ¿verdad? El enemigo. Y cuando esa concupiscencia entra a nuestra vida, esta parte sensitiva llega a nuestros ojos o nuestro olfato o nuestros oídos, hermanos, puede hacer un cambio de pensamiento y puede hacer sentir, hermanos, en nuestra vida que no pasa nada. Si yo hago esto, no creo que Dios se enoje, no creo que Dios me condene por esto, no creo que pase nada si yo hago esto y el día de mañana tenga repercusión. No creo que va a suceder. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra percepción, y cuando en esa percepción hay algo así, nuestra emoción se mueve a querer hacer las cosas sin remordimiento, y entonces la conducta se vuelve, hermanos, ya así como sin filtros, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios, que nos hizo y nos dio esta posibilidad de tener sensación y percepción, hermanos, la hizo para algo, hermanos. Fíjense lo que dice aquí en Isaías 43:7, hermanos. Usted lo sabe de memoria, pero
Vamos a ver 43:7, porque esto es lo que, para lo cual Dios nos puso en nuestros sentidos, para lo cual Dios nos permitió tener nuestra capacidad de análisis. Y cuando vemos este versículo, hermanos, 43:7, ayúdenme a leerlo todos juntos, hermanos, dice así. Yo le pregunto algo, hermanos. ¿Usted se llama del nombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Se llama del nombre de Dios usted? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Llevamos el nombre, somos iglesia de Dios, ¿verdad? Porque a los que le recibieron, dice, dios potestad de ser, ¿qué, hermanos? Llamados hijos de Dios. Entonces usted y yo llevamos el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado entonces, cómo es que nuestras emociones, hermanos, van a estar dirigiéndose. Y esto puede ser muy sencillo, hermanos, porque a veces en casa puede ser que se moleste la esposa o se moleste el esposo, y hemos encontrado en algunas ocasiones que cuando se molesta a alguien, hermanos, ni siquiera se hablan, a veces hasta en semanas, hermanos. O a veces para lo más indispensable se habla porque se tienen que hablar, porque si no, ni se hablara, ¿no? Pero suele suceder también. Suele suceder que hay familiares o hermanos en la misma casa que se molestan, hermanos. Y no solamente se molestan, se agarran a golpes, como si fueran personas que no conocen a Dios, porque dan rienda suelta a sus emociones y dejan, hermanos, que en vez de ser guiadas por el Espíritu de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y que estén guiadas hacia buen fin, no, sino es todo lo contrario. Hay ocasiones, decía una ocasión en una congregación, las hermanas no querían tomar un papel en la fraternidad de presidenta, vicepresidenta, porque decían, no, es que tengo miedo, hermano, nunca lo he hecho. ¿Y saben qué? El enemigo es el que pone ese temor, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado espíritu de temor. No, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de temor. Pero nuestra forma sensitiva de escuchar, a lo mejor, que no, que si te metes a la fraternidad y eres presidenta, te vas a encontrar un montón de problemas. Le damos oído a eso. Y entonces nuestra mente empieza a pensar, ay, no, de gratis, esto estar ahí en una fraternidad y echándome enemigos, no, mejor no. Y entonces nuestra emoción es mejor temor, mejor no. Y nuestra conducta entonces es de rechazo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que mirar a la luz de lo que hacemos cotidianamente, qué es lo que pasa en nuestra vida y hacia dónde. En este tiempo de la Odisea, ¿cómo estamos nosotros, hermanos, llevando nuestra vida? Si rindiéndole tributo a nuestro Dios o rindiéndole tributo al Dios de este siglo. Y a veces no nos detenemos a pensar en eso. Y como no nos detenemos a pensar en eso, y como hubo alguien más que hizo el trabajo y que aceptó el cargo, pues nosotros dijimos, está bien, ya no fui yo. Pero tenemos que mirar a quién estamos, porque para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces tenemos que mirar eso, hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, un ejemplo. Este ejemplo, hermanos, me llama mucho la atención, porque con este ejemplo tal vez podemos comprender algo de lo que no se puede entender o no se alcanza a visualizar cuando tomamos una decisión y no alcanzamos a ver el alcance que tiene a corto, mediano o largo plazo en mi vida, en la vida de mi familia, en las generaciones o en toda una comunidad. Y es importante que nosotros veamos qué es lo que puede suceder. Y en la siguiente lámina vemos aquí, hermanos, cómo este caso de David
nos alcanza. Dice aquí la primera carta de Pedro, en capítulo 2, verso 11, vamos a leerlo antes de entrar a ver el caso de David. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, hermanos, con voz alta. ¿Nadie lo tiene todavía? Adelante, hermano. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Amén, gracias. Que os abstengáis de los deseos carnales. Y acuérdense que los deseos entran por los sentidos. La concupiscencia se da ahí y entra por los sentidos, y esa nos hace pensar cosas que esta es nuestra forma de visualizarlo, de analizar, y después viene una emoción y después viene una conducta. Entonces, dice esta parte así. Ahora vamos a ver, hermanos, en el primer libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, en su capítulo 21, del verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Leo. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel, y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será qué, hermanos? ¿Que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y fue por todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Fíjense, hermanos, David, hermanos, seguramente estaba mirando que en esas conquistas él podía ganar. Él ve seguramente y piensa, ¿verdad? Sensitivamente, él oye que hay otros pueblos, oye que puede ganar batallas, oye que si es seguro del número que tiene, puede ganar, y su mente eso hace. Por eso su percepción dice: quiero estar seguro. ¿Por qué? Porque su emoción es: si yo estoy seguro, entonces puedo ir a conquistar con toda seguridad. Y su conducta es: ve y hazlo. Joab le dijo: Señor, esto puede perjudicar al pueblo. ¿Para qué quieres contarlo? Todos están contigo, mi Señor. ¿Por qué quieres hacer eso? Y David le dijo: ve, es una orden, hazlo. No me preguntes, casi así lo puedo imaginar. No lo dice así la Biblia. Pero resulta que pudo más la palabra de David. Y entonces, hermanos, cuando sucede eso, fíjense, ¿por qué razón? Fíjense, David lo sabía, pero Joab seguramente también lo sabía, hermanos. ¿Qué es lo que sabía? Bueno, sabía esto. Vamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo en el capítulo 30, verso 12. Dice así: esto fue una orden que Dios dio, y que en esa orden, hermanos, sí se podía contar el pueblo, pero tenía un fin. Y cuando se lee esto, hermanos, entendemos cuál era el propósito de la cuenta. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Capítulo 30, verso 12 de Éxodo. Dice la palabra de Dios: cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos, ¿qué, hermanos? Por haberlos contado. No iba a haber mortandad. Ahora vamos a regresar, hermanos, a donde estábamos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28.
Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Ahora vamos a ver qué sucedió, hermanos. Joab le dijo, no los cuentes, Señor. Y David dijo, sí, los cuento. Y miren, dice ahí, verso 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo, desagradó este negocio a los ojos de Dios e hirió a Israel. Verso 8. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad vidente de David diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David díjole, así ha dicho Jehová, escógete o 3 años de hambre, o ser por 3 meses desechado delante de tus enemigos, y que la espada de tu adversario te alcance, o por 3 días la espada de Jehová, y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya todo el término de Israel. Mira pues lo que has de responder al que me ha enviado. Y David escoge una cosa, hermanos. David dice, verso 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruégote que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Y fíjense, hermanos, verso 14, así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel, ¿cuántos, hermanos? Por una decisión, hermanos. Por algo que David no logró ver que a futuro iba a ocasionar una muerte de muchos. Por eso es importante que nosotros tengamos bien definido, hermanos, que nuestras sensaciones o lo que vemos, oímos, escuchamos, palpamos, nosotros sepamos, hermanos, distinguir cognitivamente o con nuestro pensamiento qué es lo que debe de suceder, y con eso movernos a una emoción de temor de Dios y no hacerlo. Porque si no nos detenemos, entonces, hermanos, nuestra conducta puede seguir y el día de mañana puede haber una repercusión. 70,000 hombres. Cuando David vio eso, dijo, Señor, esto no es así, dice el verso 18. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Yo no sé si a veces podemos nosotros pensar en la decisión que estamos tomando, que no es la correcta. Si podemos ver a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos o a la fraternidad o a la iglesia, no sé si la podemos vislumbrar, hermanos, qué es lo que va a suceder más adelante. Pero hoy en día, hermanos, en la iglesia de la Odisea, cada vez se nota menos temor de hacer las cosas. Se ve más impulsividad de hacer algo porque yo lo quiero hacer, porque ahorita estoy molesto, porque no me pareció, y entonces digo, hago, decido, defino, y entonces, hermanos, mi conducta puede ser que el día de mañana traiga algo que repercuta a la vida de la iglesia. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que lo que Dios nos ha dado es para honra y gloria de Él, pero lo ha dejado en sus manos, porque no le cuesta nada a Dios, hermanos, el hacernos como ángeles, pues, que obedezcamos. No le cuesta nada, pero le dio a cada uno de nosotros, hermanos, nos dio el libre albedrío.
Porque es con su libre albedrío, hermanos, con que Dios más le va a usted a reconocer, porque sabe definir qué es lo que debe de hacer, por muy pequeño que sea. David dijo, cuéntalo. Y tendríamos que pensar, si yo decido esto, estoy haciendo bien. ¿Por qué no mejor lo llevo delante de Dios y lo pongo ahí y extiendo delante de Él? Porque sabe, dice ahí que Ezequías, cuando lo querían atacar y querían derribarlo, él vio las cartas de asedio y se estremeció, sintió temor, lloró, pero dice después que él fue delante de Dios al templo y extendió las cartas e hizo una oración. Y en esa oración le deja a Dios que Él decida. Y es así, hermanos, cuando algo tenemos que decidir y que creemos que nos está el corazón así ardiendo por querer contestar algo, nosotros debemos de ir delante de Dios y ponerlo, porque Él sabe cómo debe de actuar. Tenemos otro ejemplo, hermanos, que es el de Balaam. Usted lo conoce, sabe también, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que Balaam, hermanos, pues quiso aquel beneficio que era, y eso lo llevó por otro lado, ¿sí? Pero también su percepción, hermanos, su sensación, pues, al ver que le llegaban con una oferta, su percepción dijo, pues esto voy a tenerlo, pero dijo, pero voy a consultar con Dios, pero nada más como para hacerse el que iba a hacerlo, pero ya en su corazón Dios sabía que había. Lo mismo, hermanos, tenemos ahí otro caso de Esaú, y cómo Esaú huele aquello que se estaba cocinando, lo mira, ¿verdad? Y después piensa, dámelo, ¿sí? Dámelo. Véndeme tu primogenitura, ¿yo para qué la quiero? Y entonces su emoción es saciar su hambre, pero después vemos en el libro de Hebreos, hermanos, que ni aún con lágrimas pudo volver a tener la bendición que tenía. Así que, hermanos, eso es lo importante, cada vez pasa más, y no solamente pasa, hermanos, en nosotros como adultos, sucede más en los jóvenes, en los adolescentes y aún en los niños, hermanos. Nuestra responsabilidad es enseñarlos desde chiquitos que tiene una consecuencia todo, y no deseamos que esté por ahí. En el siguiente, hermanos, les pongo un cuadro. Ahí, hermanos, miren, vemos ahí, por ejemplo, una sensación, percepción, una emoción, y después vemos una conducta. En el caso del Señor Jesús, en Marcos 6:34, vemos que Él vio que estaban en necesidad, Él tuvo compasión, vio el futuro de lo que estaba y tuvo compasión y los alimentó. Él vio como ovejas que estaban sin pastor y vio su futuro, hacia dónde iban, pero tuvo compasión y dice que Él alimentó. Si vemos a Pedro, hermanos, también, ahí tuvo, escuchó lo que había dicho el Señor Jesús, ¿verdad?, de que lo iba a negar, recordó lo que el Señor le había dicho, y su emoción fue de tristeza, y su su conducta fue de llanto. Y así en cada uno. Esto pues se los dejo allí, hermanos, con nuestro hermano que tiene a cargo esta tabla. Usted chéquelo, hermanos, en su hogar, verifíquelo, y
piense en estas tres cosas, hermanos. Es sensación, con nuestros sentidos, percepción, cuando nuestros sentidos ya captaron y nuestra mente empieza a darle forma, empieza a organizar y toma decisiones, y luego viene una emoción y luego una conducta. Esto nos sirve mucho, hermanos, para que nosotros veamos que la vida emocional de la iglesia de la Odisea hoy en día está muy tocada por el enemigo. Y cuando el enemigo la toca, hermanos, entonces hacemos lo que él quiere. Pero cuando nosotros estamos dirigidos por el Espíritu de Dios, tal vez nos cueste llanto, tal vez nosotros tengamos que humillarnos delante de Dios, pero Dios, hermanos, va a dar la salida y va a dar el resultado para que nuestra vida cumpla el objetivo por el cual fuimos nosotros creados, hermanos. Así que, pues esto es, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la vida emocional de la iglesia de la Odisea. Y yo espero, hermanos, que usted pueda con esto haber escuchado la voz de Dios, y con esto también que en su corazón se quede y pueda usted estar consciente cada vez que llegue algo a su vida, sepa que puede ser trabajado por Dios, su Hijo, en sus emociones, o por el enemigo, el mundo y sus emociones, y son dos rumbos totalmente diferentes. Amados hermanos, gracias por su atención, que Dios les bendiga, paz a vosotros.